Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando ven este video. Lo que vamos a realizar en este momento es una especie de video resumen de lo que se va a tratar el laboratorio de la próxima semana, el laboratorio del día lunes, que es el de gases. También estos contenidos serán tratados durante la semana en cátedra, ¿ya? Entonces, por eso principalmente tiene este título, que es una introducción a gases, y vamos a ver principalmente dos leyes. Pero hablemos primero, disculpen, de los objetivos. El objetivo de este laboratorio tiene como base la obtención de un gas. Y ese gas que nosotros vamos a obtener es el hidrógeno, que se obtiene mediante la reacción entre un ácido, en este caso ácido clorhídrico, y un metal. Puede ser zinc o puede ser magnesio, que es el caso de este laboratorio. Entonces el hidrógeno cumpliría con el propósito de obtención de un gas. El otro propósito que necesitamos es recolección de gas sobre agua. Este punto es importante porque todos los gases en general no son muy solubles en agua, principalmente en los diatómicos, como por ejemplo el oxígeno, y lógicamente el que vamos a ver ahora es el hidrógeno. Estas especies apenas son formadas, inmediatamente son expulsadas a la superficie mediante generalmente esterilización de burbujas, que eso es lo que nosotros vamos a ver. De ahí vamos a aplicar las leyes de los gases. Tenemos acá la ley general de los gases y la ecuación de estado. Usualmente vamos a estudiar principalmente dos, que es como ya comentaba. Una de ellas es la ecuación de los gases ideales, que relaciona. ¿Qué cosa relaciona? Relaciona la presión del sistema, el volumen, el producto presión-volumen. Esto es igual al número de moles del gas en ese en particular, por la constante de los gases y por la temperatura absoluta, que se mide en Kelvin. Y la otra ley que nosotros vamos a utilizar es la ley de las presiones parciales, que dice que la presión total de un sistema es igual a la suma de todas las presiones parciales. Por ejemplo, si hay oxígeno, hidrógeno u otro tipo de gases, la suma de ellos va a generar la, la presión total del sistema. A eso se refiere. Vamos con el tercer o cuarto, disculpen, objetivo, que tenemos que establecer relaciones estequiométricas entre las cantidades de sustancias que se combinan y las que se producen al reaccionar en un sistema químico simple. Esto principalmente es toda la experiencia. Vamos a incluir un poco de estequiometría, que tiene que ver con la relación que vamos a hacer entre la carga de ácido que vamos a agregar junto con la concentración o la cantidad de metal, y después estimar cuánto es el número de moles producidos de hidrógeno, si corresponden o no corresponden con la estequiometría de la reacción. Vamos ahora con el marco teórico. Acá tenemos un poco del hidrógeno. El hidrógeno es una molécula sencilla. Está formada por dos átomos de hidrógeno unidos covalentemente entre sí por el único electrón que tienen. Así que es una molécula biatómica y, como comenté en los objetivos, es bastante poco soluble en agua y es ideal para estas reacciones que son para la obtención de del gas bajo agua. Acá abajo tenemos una reacción sencilla, no hemos ejemplificado nada, pero tenemos acá el caso de un metal, cualquiera sea el ion metálico que tenemos acá. Esta sustancia tiene estado de oxidación de 0. Al reaccionar con el ácido, el metal sufre un proceso de oxidación, se va a oxidar n veces, dependiendo de la cantidad de electrones que pierda, y el protón se va a reducir a su estado de oxidación de 0, en este caso es el hidrógeno. Si nosotros queremos condensar o ejemplificar la reacción que nosotros vamos a ver acá, el metal que nosotros vamos a utilizar es magnesio. Magnesio metálico, que tenemos la fórmula más abajo. Y esto lo vamos a hacer reaccionar con una carga de ácido clorhídrico concentrado. ¿Qué va a ocurrir acá? Que el magnesio se va a oxidar, pero se va a oxidar entregando 2 electrones. Entonces vamos a obtener cloruro de magnesio. Y el hidrógeno, o el protón, disculpen, se va a transformar en hidrógeno, que es gas.
Estas son las sustancias que son acuosas, y ese en realidad es sólido. Entonces acá para equilibrar la ecuación le agregamos el 2 y tenemos la ecuación equilibrada. El objetivo se habla del contexto que es obtener un gas sobre agua. Pero dentro de lo que se planteaban los objetivos, principalmente era la recolección de estos gases sobre agua. Pero ¿qué es principalmente o cuál es el esquema? El esquema tenemos acá es un generador de hidrógeno, y ese generador de hidrógeno es un metal. Acá está especificado o ejemplificado con zinc, pero nosotros en nuestro caso es magnesio. Reaccionará con el ácido y el hidrógeno que se genera acá va a empezar a migrar a través del tubo que tenemos acá. Va a migrar, 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 y se va a encontrar con este recipiente y está invertido. Originalmente lo que se tiene es que tienes un receptáculo de vidrio, ¿sí? Y ese receptáculo vamos a agregar otro que va a estar completamente lleno de agua, completamente lleno de agua. Entonces va a tener agua acá y va a estar completamente lleno de agua el recipiente. Y como es un equilibrio, se va a mantener el agua en esa posición porque no tendría, si es que el agua bajase, se generaría aquí un vacío que nuevamente haría que el líquido subiese y se mantuviera ahí en ese estado. Entonces se mantiene ahí perfectamente en equilibrio ¿con qué? Con la presión externa aplicada. Esta es la presión externa. Usualmente en nuestro sistema la presión externa es de una atmósfera. Entonces lo que ocurre acá es que cuando empieza a reaccionar el gas, este gas empieza a gorgorear o burbujear en la parte de este recipiente y se va a empezar a acumular en la superficie, como hasta acá. Como se empieza a acumular, empieza a hacer presión, porque recuerden que el hidrógeno no es muy soluble en agua. Y esta presión lo que va a hacer va a empezar a desplazar esa agua hacia fuera del recipiente, aumentando la presión, ¿ya? Quedando acá una superficie que ustedes no pueden ver, en realidad porque ahí está el gas, y va a estar en equilibrio ¿con qué? Siempre con la presión externa aplicada. Entonces la presión del hidrógeno ahí va a estar en equilibrio con la presión externa. Este es principalmente el esquema. Entonces lo que nosotros vamos a hablar es más o menos el procedimiento. Lamentablemente ustedes no tienen la posibilidad de hacer esto de manera práctica, pero acá es más o menos una idea. Lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar de reproducir este experimento con un eudiómetro. El eudiómetro lo voy a presentar un poco más adelante, pero en realidad es una especie de bureta invertida, ¿ya? Que no tiene la llave. Lo que nosotros vamos a hacer es masar una cantidad determinada de magnesio. Nosotros lo vamos a poner acá directamente entre 30 y 40 milímetros. Esto, o sea, miligramos, disculpen. 30 y 40 miligramos, y eso se lo voy a informar yo. Lo ideal es hacer cortar un trozo de esta cinta y enrollarlo utilizando un cable. Acá hice un dibujo más o menos con ayuda de un corcho. Y la idea es que el corcho tenga un espacio ahí para que el líquido pueda escapar del recipiente. Después lo que nosotros vamos a hacer es montar el eudiómetro, que en realidad es una especie de bureta. Acá yo coloqué una bureta porque igual el experimento se puede utilizar con una bureta. Las buretas originalmente, o que son unos aparatos de vidrio que están representados acá, aquí, que se usa para hacer titulaciones ácido-base, donde es un cilindro que tiene una graduación que va desde 0 hasta arriba hasta 50 acá abajo, con un sector en blanco, ¿ya? Y tienen una llave de teflón. Uno abre esta llave de teflón y va cayendo a gotas el líquido, y ustedes pueden ir midiendo la cantidad de líquido que es adherido de una solución a otra. Ese es como el funcionamiento de una bureta normal, común y corriente, y siempre se montan en un soporte universal, que son estas aparatitos que tienen acá, junto con una pinza, ¿ya? Que es esta que está aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es principalmente hacer esto mismo, pero a la inversa, ¿ya? El eudiómetro tiene cerrado acá, ¿ya? Y la graduación comienza inmediatamente de acá, hacia el lado contrario, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer un esquema sencillo de lo que vamos a hacer, pero está directamente en la siguiente diapositiva.
Entonces lo que tenemos que tomar es que esta bureta, nosotros la vamos a agregar 5 ml de ácido clorhídrico concentrado, que es nuestro reactante, y lo vamos a llenar hasta el tope, hasta el ras, que quede completamente llena. Entonces nuestra bureta que está acá, con su llave, le vamos a agregar el HCl y la vamos a llenar hasta el ras con agua destilada, o sea, 5 ml de ácido clorhídrico más agua destilada en exceso, que quede completamente llena. Esa es más o menos la idea. Vamos a montar este sistema. Aquí está el hidrómetro tal cual, ¿ya? La diferencia es que nosotros vamos a tener aquí la llave de la bureta, ¿ya? Que va a tener su llave de teflón en esta parte. Esa es la diferencia. Si nosotros tuviéramos que trabajar en el laboratorio, ¿ya? Hacer esta experiencia en el laboratorio, lo primero que yo les diría es que antes de hacer la experiencia hay que medir una pequeña porción de volumen que no está graduada, que de hecho es esta que está acá. Si nosotros agrandamos la imagen, vamos a enviar esto al fondo, ¿ya? Que es este sector que está aquí. Si ustedes se fijan, el sector que está acá no tiene graduación. Sin graduar. Entonces no sé cuánto volumen contiene. Lo que originalmente se hace es agregar agua solamente desde este punto que está aquí, porque esto está cerrado, se llena con agua, ¿ya? Y esa agua después se abre la llave y se cierra la llave justo en este sector, solamente, y se mide solo el agua que está aquí, con ayuda de una probetita, que las probetas también son cilindros graduados, que te permite determinar el volumen. Usualmente fluctúa ese espacio que está ahí sin graduar más o menos entre 3 o 4 ml más o menos, pero la idea es medirlo, para después sumarlo a toda la graduación que está aquí. Montado el sistema, nosotros vamos a colocar el corcho, ¿ya? En la parte superior. Entonces vamos a tener la parte más alta de la bureta, ¿ya? Imaginemos que estamos viendo la bureta ahí y está absolutamente llena de líquido. Entonces en esta posición nosotros vamos a introducir este corcho, que si nosotros hacemos un corte transversal es un cilindro, ¿ya? Tiene un hoyito dentro que permite salir el espacio del líquido. Entonces lo que va a ocurrir es que todo este líquido que está acá va a poder salir por ese agujero que tiene el corcho. Se tapa y se sumerge en un vaso de precipitado que tenemos acá, y ese vaso de precipitado tiene que también estar lleno con agua. Entonces, antes de hacer el experimento, lo que va a ocurrir es que todo, absolutamente todo, va a estar lleno de agua. Entonces, el magnesio que está acá, que va a tener el corcho en esta parte de acá abajo, aquí este es un esquema más o menos parecido. Cuando nosotros utilizamos un corcho de goma, y acá está un corcho de estos naturales, es que cuando el magnesio se encuentre con el ácido clorhídrico, va a empezar a reaccionar y se va a generar burbujas, tal cual como lo van a ver ahora. Esa generación de burbujas o ese desprendimiento tiene que ver principalmente con esta reacción de formación del hidrógeno. Entonces va a reaccionar el metal, va a empezar a reaccionar violentamente con el hidrógeno, o sea, disculpen, con el protón, y el producto que se va a generar es hidrógeno, y ese hidrógeno va a empezar a subir, se va a acumular en la parte alta de la bureta porque está cerrado, está cerrado ahí. Entonces todo el líquido va a empezar por la fuerza del hidrógeno, a ser desplazado. Entonces estamos capturando el gas bajo agua, a eso se refiere. Acá tenemos la reacción, como le explicaba, reacciona violentamente, tal cual como le explicaba, y se va a empezar a desplazar. Es importante acá que tomemos algunos valores, o tenemos que tomar algunas conciencia de unos valores que existen acá. Esta es parte que hay que dejar que todo el metal reaccione, y cuando reacciona completamente significa que todo el metal, o hizo que todo el protón se convirtiera en hidrógeno. Acá tengo más o menos la información de lo que tenemos que medir. Tenemos que buscar en el laboratorio un barómetro.
El barómetro es este aparatito que tenemos acá, que acá tenemos uno que es analógico y acá tenemos el de mercurio, ¿ya? Que principalmente lo que está midiendo en ese momento es la presión externa aplicada, que debería ser de, como estamos a nivel del mar, lo más cercano a los 760 milímetros de mercurio. Tiende a fluctuar, pero ese dato se tiene que entregar o buscar. Después tenemos que tener las nociones de qué valor es más. Tenemos que tener el valor de la altura de la columna del líquido, ¿ya? Lo que tenemos acá es un barómetro de mercurio, que es con el que Torricelli encontró el valor de los 760 milímetros de mercurio. Él tomó un vaso, un recipiente con mercurio, le colocó un tubo de vidrio lleno de mercurio y dejó que el líquido, este metal líquido, entrara en equilibrio con la presión externa. Y se dio cuenta que la altura que hay desde la superficie del líquido dentro del recipiente con la superficie del líquido que está en el vaso tiene justo 760 milímetros de mercurio. Entonces, para nuestro caso, el volumen de agua que queda, que tenemos aquí, lo vamos a relacionar con el de la superficie. Y ese valor lo vamos a denominar H, o es la altura de la columna. Altura de la columna de agua. Ese valor es importante porque con nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos el valor de la altura que tenemos acá, el valor de la presión externa aplicada que tenemos acá, y también otro dato extra es el volumen que está acá adentro. El volumen, y ese volumen va a corresponder al hidrógeno. ¿Cómo se lee esto? Volvamos al esquema de la bureta. Imaginemos que esta bureta tiene 50 ml y esa altura que está acá, disculpen, es de 4 ml, que lo medimos nosotros aparte. Les voy a hacer un ejemplo más o menos de lo que deberíamos observar. Pensemos que se hizo la reacción ocurrió de manera completa. En esta parte que está abajo originalmente estaba el corcho, lo voy a dibujar acá con rojo, que contenía nuestro alambre, donde estaba el trocito de magnesio. Después el volumen o el gas, disculpen, con eso. Las burbujas de gas subieron en esta posición. Entonces todo esto que contiene acá, eso de ahí, es el volumen. ¿De quién? Del hidrógeno. Y hay que registrar ese volumen. ¿Cómo se registra? Como les dije, principalmente las buretas tienen una graduación que va desde la parte más baja, que es 0 ml, hasta la última línea, que tiene un valor de 50 ml. Lo único que hay que hacer es leer esto de manera invertida. Por ejemplo, si acá te marca, no sé, por decirte un valor, no sé, 32 ml, significa que desde aquí a aquí son 32, pero hay que contar desde aquí hasta llegar a ese 32. ¿Te fijan? Entonces, sería la diferencia. 50 menos 32. Y lo que hay que hacer siempre acá es sumar este volumen residual, el que les comentaba recién. Yo les inventé un valor de como de 4 ml, pero eso se mide. Hay que agregar el líquido hasta esa marquita de 50 y después ese líquido se transfiere a una probeta y se mide. Eso varía del tipo de construcción de la bureta, pero ronda más o menos los 3, 4 ml. Más que eso no hay. Entonces esa es más o menos la idea. Teniendo eso, lo que también tienen que medir, aparte del el volumen que se mide por la diferencia, es la altura. Y la altura es desde aquí, desde donde llegó la columna de agua, hasta aquí, hasta el equilibrio. Entonces todo eso es la altura de la columna de agua. ¿Bien? Entonces tenemos datos que tenemos que encontrar. Vamos a ver esto con más grande. Primer dato es el volumen de hidrógeno. Primer dato, se toma acá tomando la diferencia que hay entre los volúmenes de esta línea que está en 0,
tomar la graduación y se le suma el trocito que no está graduado. Tenemos que tomar la altura de la columna de agua. Tenemos que tomar la presión externa para poder hacer los cálculos. ¿Ya? Pero nos está faltando una presión más de nuestro sistema. Y es que como esto de acá es agua, el agua tiene una presión adicional que se llama presión de vapor. ¿Y qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce el vapor o las partículas sobre la superficie del mismo. Tenemos acá un líquido, está en vacío, ¿ya? No hay nada acá y tiene cierto valor. 0 en este manómetro de aceite. Entonces lo que tenemos acá del líquido cuando se empieza a calentar o empieza a tomar la temperatura del experimento, cierta porción de las moléculas del líquido van a estar en la superficie, chocando con las paredes o del recipiente o en un equilibrio. Y esas fuerzas que tienen las partículas en la superficie se llama presión de vapor. Es la presión que ejercen las moléculas en fase de vapor del mismo líquido a cierta temperatura. Entonces nos faltaría acá la presión de vapor del agua. Este dato yo siempre se los entrego, ¿ya? Porque está tabulado. Cada temperatura del agua tiene su propia presión de vapor. Y finalmente, acá tenemos los ejercicios, los problemas que vamos a ver nosotros el día lunes.